Bueno, entonces yo voy a desarrollar un ejemplo, digamos, de un requerimiento de adquisición de datos, ¿sí? En el cual, pues, lo que vamos a hacer es, vamos a asumir que hay un cliente que nos va a solicitar que resolvamos una problemática que él necesita. Y vamos a tratar de entender qué tipo de información necesitamos para resolver el problema y entender finalmente pues la problemática que nosotros como ingenieros electrónicos tenemos que resolver y resolver para solucionar el problema que nos pidieron resolver. Entonces voy a hacer un ejemplo. Aquí pues hay algunas cosas que me voy a inventar, otras si son realistas, en el cual pues vamos a tener un cliente, voy a colocarlo por aquí, que nos va a solicitar unas especificaciones. Finalmente, el cliente nos va a solicitar una información que necesita llevar al mundo digital. Y en el caso particular del ejemplo, pues vamos a trabajar con un tipo de señal que creo que todos algo tenemos conocimiento y vamos a trabajar con sonido. Entonces, digamos, nuestro cliente es músico y lo que nos va a pedir nosotros como ingenieros electrónicos es que hagamos un sistema de adquisición que quiere grabar audio. No suena nada descabellado, el cliente nos va a pedir, oye, mire, ustedes que son ingenieros electrónicos, yo necesito capturar audio de alta calidad. Y finalmente lo que yo necesito es ese audio de alta calidad que ustedes me van a entregar en formato digital, porque finalmente pues eso es lo que él necesita. Y básicamente pues es lo que necesita, pues es un archivo, una información. Y básicamente pues si estamos hablando del mundo digital, ese archivo pues es un archivo de tipo binario. Por eso es lo que necesitamos entregarle a cliente. Ese archivo binario pues ya ustedes me imagino que han visto formatos de audio, desde formato WAV, de otro formato hay formato, bueno, AVI es de video, los formatos MP3, etc. No importa el formato, pero básicamente a él lo que le interesa es poder tener finalmente su información conservando lo que él solicita, que es audio de alta calidad. Listo. La persona o el cliente que nos está solicitando esa información, en principio, pues no sabe de electrónica. Y el problema de electrónica, pues es el que tenemos que resolver nosotros. Y lo que nosotros tenemos que hacer es garantizar que le entreguemos definitivamente lo que él necesita. Entonces, para esto, pues, uno va a estar o tiene que conocer de qué se trata el problema. Entonces, ¿qué es un sistema de adquisición? Bueno, primer problema. Entonces, ¿qué hace el sistema de adquisición? Un sistema de adquisición cualquiera parte de dónde? Parte de que yo tengo una variable, voy a poner aquí este pentágono acá, para definir que hay una variable del mundo físico, una variable llamémoslo así, sí, una variable física. Esa variable física, pues, cualquiera que sea, puede ser temperatura, puede ser fuerza, puede ser desplazamiento, puede ser aceleración, puede ser esa variable física que está en el mundo, digamos, real, por llamarlo de alguna forma. ¿Qué es lo que debe hacer el sistema de adquisición?
El sistema de adquisición debe ser capaz de llevar toda la información que yo necesito de esta variable física, desde el mundo físico hasta el mundo digital, con ese archivo binario, sin perder información. Entonces, obviamente, pues para poder entender qué es lo que tengo que hacer en la mitad del proceso, tengo que tener muy claro qué significa o qué características tiene esa señal física para poderlas mantener hasta darle el archivo binario al cliente. En nuestro caso particular, tenemos que entender, vamos a tratar de entender qué es lo que quiere. ¿Sí? Porque finalmente es a nosotros quien nos toca establecer qué características debe cumplir o qué especificaciones debe tener el sistema para que se considere audio de alta calidad. Entonces, aquí es donde necesitamos empezar a entender de qué se trata. Entonces, generalmente, pues, los ingenieros, pues, tenemos una formación básica o formal en física, matemáticas, señales, circuitos, en el caso nuestro. Entonces, podemos empezar a determinar qué características son las que necesitamos obtener de la señal física para que nuestro cliente resuelva su problema. Entonces vamos a tratar, voy aquí rápidamente a tratar de definir pues justamente de qué se trata eso que él considera o que ya se llama audio de alta calidad. Pues finalmente el audio, ¿qué es? Finalmente son ondas acústicas, es una señal, ¿sí? Ondas acústicas, que las ondas acústicas, ¿qué son? Pues finalmente las ondas acústicas son ondas mecánicas, ¿sí? Esas ondas mecánicas a su vez pueden propagarse en cualquier medio. O sea, necesitan un medio mecánico, un medio elástico para propagarse. Puede ser sólido, puede ser líquido, puede ser gaseoso. Listo, eso es en general. Una onda acústica pues es cualquier propagación de esa onda mecánica en cualquier medio. Tenemos que empezar a especificar por qué, porque nosotros tenemos que limitar y llegar a las características que necesitemos de nuestra señal para empezar a diseñar nuestro sistema de adquisición. Cuando estamos hablando de audio, el audio está pues, es un subconjunto de esas ondas acústicas, porque aquí podemos tener esas ondas acústicas, por ejemplo, si es ultrasonido, podemos estar hablando que podemos tener ondas acústicas inclusive de megahertz. Por ejemplo, eso es lo que se utiliza en ultrasonido médico. Podemos tener ondas de infrasonido, o sea, ondas de muy baja frecuencia. Por ejemplo, que para nuestro caso, nosotros definimos el infrasonido como frecuencias por debajo del orden de los 20 Hz. Y otras definiciones dependiendo si se propaga en sólido, líquido o gaseoso. El caso nuestro particular, porque tenemos que decir, bueno, son ondas, pero no, un momentico, esas ondas de audio, ¿qué significa? Audio significa, y audio está referido a la escucha humana. Audio se está refiriendo a las características que tiene la señal, pero referida no a cualquier cosa, no para ultrasonido médico, no para detectar tormentas, no, nada. Es el audio explícitamente está definido y basado en las características de escucha del ser humano. Y obviamente pues el ser humano no está ni en agua ni en sólidos, entonces nuestro medio de comunicación acústico es el aire, ¿cierto? Entonces, listo, ya nos vamos ubicando. Entonces, sabemos que el audio, pues dado que está referido al ser humano, pues debe tener unas características específicas. Y esas características específicas
¿Cómo las definimos para poder diseñar nuestro sistema de adquisición? Tenemos que tener especificaciones técnicas que nos definan lo que nosotros necesitamos. Entonces, ¿qué características tiene? Por un lado, el rango de frecuencias. El ser humano, por su sistema auditivo, pues está limitado a cierto intervalo de frecuencias. Por estudios y por análisis que se han hecho, se ha encontrado que el ser humano promedio, porque eso tampoco es universal, trabaja o escucha, detecta señales del orden de 20 Hz a 20 kHz. Creo que eso, hasta ahí no hay ningún misterio, pues finalmente ya estamos ubicando de qué se trata nuestro problema. Listo. Tenemos que digitalizar frecuencias de 20 Hz a 20 kHz. Aquí, ahorita pues ya tenemos que empezar a mirar otras definiciones y vamos a decir, listo, ese es el intervalo de frecuencias que vamos a trabajar. Ahora la pregunta que surge, bueno, listo, ¿y qué pasa con la amplitud? Esas ya sabemos que son ondas mecánicas y son ondas, en el caso particular nuestro, son ondas que se propagan en aire. ¿Y cuál es la unidad de medición de esas ondas? En aire. ¿Cuál es la variable física sobre la cual va la amplitud? En el caso particular de aire, lo que nosotros especificamos o tenemos, básicamente que son ondas de presión. Significa que lo que se está propagando cuando nosotros hablamos, cuando escuchamos, es una onda de presión que llega a nuestro sistema auditivo, mueve allá el tímpano activa una serie de elementos que finalmente hacen que nosotros escuchemos. Pero finalmente lo que está llegando al oído son ondas de presión. Y nosotros también, por esa parte, tenemos que determinar cuál va a ser, que tenemos que tener como punto de partida para nuestra medición. Ya tenemos el rango de frecuencias que no tiene mayor problema, ya sabemos que. Pero entonces la pregunta es, bueno, ¿y qué hacemos con el manejo de amplitud? Entonces vamos a mirar aquí pues un manual, pues aquí lo tengo, un manual que nos habla del sonido, manual técnico, ¿sí? En el cual nos explica, Montico ya nos va a empezar a explicar en qué consiste y cómo se mide y cuáles son los rangos que se tienen en sonido. Entonces, esta parte, pues justamente porque lo vamos a necesitar, porque es que si no definimos esto, no podemos arrancar a diseñar nada. Entonces, el sonido, pues, dado que es una onda de presión, pues se mide en unidades de presión. Y las unidades de presión, pues ya ustedes saben, es fuerza sobre área. Y en el caso particular de esto se puede medir se puede dar en decibeles, que aquí está nuestra definición de decibeles, o se puede dar en pascales. Entonces, pascales, pues obviamente es una unidad de presión, y decibeles es un factor de escala que le aplicamos a esa medida para indicar, finalmente indica lo mismo, presión de sonido. ¿Por qué normalmente se utiliza decibeles? Si ustedes han escuchado algo de la historia del estudio del sonido, cuando el señor Bell empezó a hacer sus estudios de audición para poder diseñar su teléfono, encontró que la respuesta del oído humano no es lineal. Entonces propuso una escala logarítmica en el cual los decibels, ¿sí?, que es una unidad, o sea, básicamente si vemos no tiene unidades, pero si yo lo asocio a una presión base, si ustedes ven aquí,
¿qué es lo que yo tengo? Los decibeles es 20 logaritmo, ese es logaritmo base 10, de la presión en pascales sobre una presión de referencia. Entonces, esto es, digamos, hasta cierto punto arbitrario cuál va a ser nuestra presión de referencia. En el caso de audio, la presión de referencia que se tomó para obtener los 0 decibeles es 0.00002 pascales. Esos son 20 micropascales. Entonces, 0 decibeles en sonido es una presión acústica de 20 micropascales. Entonces, esta escala, la escala de sonido, de audio, se definió con esa presión de referencia. Ahora la pregunta es, listo, ya sé que esa es la mínima. ¿Cuánto es cuánto es la máxima la máxima presión de sonido que me piden detectar, amplificar, grabar al mundo digital? Entonces, aquí vienen algunos criterios y esos criterios es, listo, aquí tengo como referencia algunas presiones. 20 decibeles, un bosque por allá tranquilo, menos que no una tormenta. 60 decibeles es el sonido típico en una oficina, o sea, más o menos quieto. 80 decibeles ya como en una fábrica. 90 decibeles el paso de un camión. 100 decibeles un martillo neumático. 120 decibeles una sierra de cadena. 140 decibeles un avión. Y bueno, aquí una explosión, 160 decibeles. O sea, la pregunta es, bueno, entonces el cliente, ¿qué quiere? ¿Cuál es el...? Aquí tengo señales desde 20 micropascales hasta 2000 pascales. La pregunta será que será que el cliente quiere que le grabe hasta 2000 pascales desde 20 micropascales o hasta dónde. Eso pues nosotros tenemos que definirlos e informarnos. ¿Sí? Aquí no, o sea, existen, y en este momento no los tengo a mano, ya unos estándares de cuáles son los rangos típicos en los cuales yo necesito adquirir una señal para que se considere audio de alta calidad. Aquí vamos, lo voy a colocar, no es necesariamente lo que corresponde al estándar, pero a nivel de ejemplo sí lo quiero, pues para que nos sirva. Entonces lo que vamos a decir, no, un momentico. Vamos a tratar, porque o vamos a especificar que nuestro audio de alta calidad va a tener un límite inferior que va a ser 0 decibeles, límite auditivo, una señal supremamente bajita, que apenas se alcanza a escuchar, y vamos a irnos al límite superior, digámoslo, a 120 decibeles. Que eso, pues, en muchos casos, pues, aquí, pues, tomaron como ejemplo la sierra de cadena, pero una banda de rock por ahí está por ahí también. Entonces, digamos que si el señor es músico, probablemente le interese ese rango. Entonces, vamos a, listo, entonces ya tengo una especificación en el cual mi sonido es presión. Lo necesito capturar, ponemos así, desde 20 micropascales. ¿Listo? ¿Ya? Entonces ya tengo mis especificaciones. Ahora sí ya sé qué es lo que tengo que hacer. O sea, lo que tengo que hacer es la señal acústica dentro del en aire, en el rango de frecuencias de 20 Hz a 20 kHz y con una amplitud de 20 micropascales a 20 pascales. Eso significa que esta señal del mundo físico la debo llevar a ese archivio conservando estas características. Y ese es el problema del sistema de adquisición. Entonces, aquí tenemos que empezar a entender y a manejar pues ya terminología nuestra de cómo caracterizamos y cómo entendemos definitivamente
unas señales de este estilo. Entonces, pues, para poder entender eso, pues tenemos que empezar a caracterizar nuestras señales. Ya tenemos digamos, unos valores, límites, sobre los cuales empezamos a trabajar. Entonces, voy a pintar aquí. Listo. Les voy a pintar aquí nuestro... acá. Vamos a ver aquí nuestro eje. Este eje, finalmente, sobre estos ejes vamos a representar dónde están estas señales. ¿Sí? Entonces, estas señales, en este lado, pues vamos a colocar frecuencia. Y en este lado vamos a colocar amplitud. En este caso, expresión. Como amplitud en general. ¿Listo? Estas señales, dice, momentico, la mínima en amplitud, 20 micropascales, obviamente pues esto no va a estar a escala porque 20 micropascales acá no. Entonces por aquí, en algún lado, va a estar mi señal mínima. Por aquí, en algún lado, va a estar mi señal máxima. Entonces, significa que aquí, en mi intervalo, cualquier señal va a tener 20 micropascales. La señal más grande va a tener. ¿Listo? Ahora, si lo quiero representar en la escala de decibeles, pues voy a colocarlo aquí. Esto corresponde, bueno, vamos por aquí. Bueno, por aquí donde quepa. Aquí serían 0 decibeles, ¿cierto? Y aquí, voy a colocarlo aquí abajo. ¿Cuánto sería esto? 120 decibeles. Listo, esa entonces, la señal que me interesa es esta. Ya la ubico sobre mi gráfico. Y ahora la ubicamos en frecuencia. En frecuencia, vamos a ponerle un colorcito. En frecuencia, significa que mi señal va a apuntarla aquí. Ahí está mi señal. Ideal, esto aquí pues todo es ideal por ahora. Esto significa que mi señal va aquí, bueno, no va a pintar esta, pues casi es de 0 en principio, y esta señal va a llegar hasta aquí. Que son nuestros 20 kHz. Listo. Esta gráfica que tenemos aquí corresponde a digamos, a cualquier señal que esté dentro de este cuadradito, cualquier señal, debemos ser capaces de representarla sobre este archivo. Esto es la señal original que le interesa. Ojo, aquí tenemos que distinguir unas cosas también. Esto es lo que le interesa porque si pasa un murciélago, está por aquí unos 40 kHz, eso no le interesa. Entonces debemos de alguna forma también garantizar que cualquier señal, y sobre todo en frecuencia, bueno, por debajo de los 20 Hz, no le interesa tampoco, por encima de los 20 kHz tampoco. Entonces, ¿qué significa? Que debemos de alguna forma, eso no significa que no existan estas frecuencias en el mundo real. En el mundo físico me voy a encontrar con muchas señales por debajo de los 20 Hz y me voy a encontrar con muchas señales sobre los 20 kHz. Obviamente, pues si me encuentro con más de 20 pascales, pues ni modo, o sea, si no puedo hacer nada porque no, de una u otra forma no puedo limitar el sonido máximo que yo pueda recibir, porque pues eso no lo controlo yo. Pero sí puedo controlar, por ejemplo, cuáles son los rangos de frecuencia que finalmente yo voy a darle a mi cliente en el archivo. Lo más que yo puedo hacer a nivel de amplitud es que si la señal supera 20 pascales, pues yo recorto ahí.
No hay nada que hacer, o sea, no tengo forma de capturar señales por encima de 20 pascales. Entonces, pues eso significa que voy a tener recortes, voy a tener ruido, voy a tener problemas. Entonces, listo. Ya entendí este cuadradito. Este cuadradito, pues vamos a tratar de entender las implicaciones que tiene tener nuestra señal ahí. Primer problema pues que cuando uno está trabajando y le presentan números, y si uno no tiene forma de asociarlos a, llamémoslo así, a un significado, pues no le dicen mucho. En este caso, pues nosotros como ingenieros electrónicos, pues algo sabemos de las variables físicas. Nos dice, mire, son 20 pascales lo máximo y lo mínimo son 20 micropascales. Significa que la relación entre la señal más grande que debo capturar y la más pequeña es una relación 1 a 1.000.000. ¿Sí? Ahora la pregunta es si eso, ¿será que me preocupo? ¿Será que no me preocupo? ¿Será que hago algo? ¿Será que le digo al cliente que sí lo puedo hacer o que será que no lo puedo hacer? Entonces, en este caso particular, lo que el cliente quiere, en audio de alta calidad, es grabar una señal con un ancho de banda aproximado de 20 kHz y entendiendo estos parámetros como el rango dinámico. El rango dinámico, de una u otra forma, intuitivamente, porque eso también hay que colocarlo en términos formales matemáticos, yo lo puedo entender como la relación que hay entre la señal más grande y la más pequeña que pueda detectar. Ahora, ¿qué es detectar? Bueno, eso ya es otro. En el caso humano, pues detectar, estamos hablando de la audición, es que si yo pongo a una persona promedio en un sitio perfectamente insonorizado y yo empiezo a subir la presión de sonido, él lo va a detectar a 20 micropascales. Pero el rango dinámico entendido desde la perspectiva ya nuestra, cosa que pues en el ser humano no funciona exactamente así. Una cosa es detectar una señal de 20 micropascales, una sola. ¿Sí? Una cosa es solamente tengo una señal, listo, vamos a ponerla por aquí. Vamos a poner por aquí nuestra señal, vamos la azul. Listo, aquí yo tengo una señal, voy a colocarla por aquí en algún lado. No, otro color aquí. Listo. Ahí tengo mi señal apenas por encima de los 20 micropascales a cierta frecuencia. A una frecuencia, llamémoslo F1. Entonces, significa que el ser humano, cuando aparece solamente esta frecuencia, es capaz de decir, sí, la escucho. Ahora, ¿qué ocurre? Porque esto no es tan, como digo, no es tan evidente, que es lo que vamos a entender como rango dinámico, no es tan evidente. Significa, desde la perspectiva nuestra, es que si yo tengo otra señal, por aquí, de una frecuencia de F2, pero que tiene la amplitud máxima. Es la pregunta a nivel de ser humano. ¿Será que si yo pongo a alguien en una sala insonorizada, le coloco esta frecuencia y le coloco esta frecuencia con las dos amplitudes, ¿será que el ser humano es capaz de distinguir? De pronto no. Yo creía que no, yo no soy experto en ese tema, pero yo creía que si tengo una banda de rock ahí al lado y trato de escuchar, qué sé yo, un mosquito a 2 metros, creo que no lo hago, no lo logro. Pero a nivel de sistema de adquisición, sí lo debo hacer. A nivel de sistema de adquisición significa que si yo tengo una señal, ¿por qué razón sí debo hacerlo? Porque es que el sistema de adquisición no sabe qué va a recibir, sabe que va a recibir cualquier señal
dentro de este intervalo, pero definitivamente lo que no se sabe es cuál. Y debe estar en capacidad de distinguir las dos simultáneamente. O sea, entonces, aquí ya, ahora sí los problemas empezaron a ponerse un poquito más graves. Entonces hay que tener cuidado en qué es lo que, bueno, por ahora, qué es lo que vamos a entender como rango dinámico y eso, porque eso finalmente significa que tengo que garantizar que estas señales sean reconocibles en la presencia de las dos. O sea, pues obviamente esta chiquitica, si yo pongo esta, pues no hay nada que hacer, esta va a dominar. Pero finalmente, si yo tengo un archivo donde mi prueba es que tengo una frecuencia a 20 pascales y tengo otra por encima de los 20 micropascales, debo ser capaz de reconocerlas y distinguirlas, obviamente procesando y obteniendo la información de ese archivo binario. Entonces, cuando estamos hablando de ese rango dinámico, no es una frecuencia a la vez, es cualquier posible, y si tengo más, 3, 4, 5 frecuencias, yo puedo extraer la información como, bueno, eso sí ya es otro lío, pero finalmente puedo decir, mire, tengo una frecuencia F2 de tal presión, una frecuencia F1 de tal presión, una frecuencia F3 de tal presión, una F4 de tanto, porque la información está en este archivo. Que si lo hago a través de análisis de FFT, por ejemplo, otro análisis de proceso de señales, bueno, ese es otro lío. Pero finalmente la información está ahí. Entonces, ese rango dinámico significa que es la relación, o sea, que es la capacidad de distinguir y poder ser claramente separar señales dentro de cualquier grupo de señales o cualquier tipo de señales que yo tenga dentro de este cuadradito. Que el ser humano muy probablemente no tiene este rango dinámico y no es capaz de distinguir las dos simultáneamente. Eso yo no sabría decir, o sea, pues obviamente no sé si a ustedes les ha pasado, después de escuchar un sonido fuerte, el sistema auditivo se protege o queda saturado y yo no puedo escuchar muchas veces, ni siquiera, quedo casi sordo. Entonces, ojo con, o sea, una cosa pues es el sistema auditivo, otra cosa es el sistema que debemos garantizar que si estamos, qué sé yo, en un concierto de música clásica y de pronto hay un sonido muy fuerte, pues listo, llegó por acá, pero también por acá pueden estar sonidos luego muy bajos simultáneamente. Entonces, si yo quiero capturar toda la información, porque finalmente es un problema de la información que contiene, debo ser capaz de distinguir estas dos. Listo, suena el problema, listo, ya más o menos estamos ubicando más o menos de qué significa eso. Significa que debemos reconocer y ser capaces de extraer esta señal sin perder la información de las demás. Listo, esa parte pues suena muy bonito, pero empezamos a ver, listo, cuáles van a ser los problemas reales. Y esos son los problemas que vamos a encontrar cuando estemos diseñando nuestro sistema. Y uno de esos problemas que vamos a encontrar es, cogemos aquí un pincel de estos cualquiera, a ver, cogemos esto acá y cojamos esto acá. Está muy grande. Y colocamos más pequeño aquí, listo. Resulta que en el mundo real, de la señal física, tener 20 micropascales es muy difícil. ¿Por qué? Pues porque tenemos sonido por todos lados. Entonces, ¿qué significa? Si nosotros, y inclusive en nuestras casas, probablemente escuchamos el ruido de fondo de Bogotá. Entonces, el ruido de fondo de Bogotá, voy a ponerlo por aquí, puede ser algo así. ¿Sí? Entonces, toda esta zona de acá, es lo que nosotros estamos escuchando sin tener ningún sonido generado, sino que lo que estamos escuchando es un nivel de ruido de fondo. Ahí veíamos, o sea, si ustedes tienen
en sus celulares pueden instalar un medidor de decibeles, pueden saber cuánto es ese ruido de fondo. Se quede, o sea, dejamos todo, tratamos de quedarnos en silencio y vemos cuánto nos da el indicador. Aquí voy a hacerlo con el que yo tengo. Ustedes pueden bajarlo también por internet, cualquier medidor de decibeles. Se quedan en silencio. Y en este momento, con ruido, un poquito de ruido de fondo, estoy midiendo que este ruido de fondo, esto por aquí, tiene aproximadamente unos 45 decibeles. Entonces, aquí tengo aproximadamente, aquí es lo que me midió. De pronto háganlo ustedes porque pues, es interesante saber realmente eso en el mundo real a qué corresponde. Digamos que un sitio muy tranquilo, puede estar fácilmente sobre los 30 decibeles. O sea, ¿qué significa? Listo, ese ruido significó que, pues, bueno, si yo tengo este ruido, distinguir esta señal, creo que ya la perdí. Y significa que cualquier señal que esté por debajo de esta gráfica que acabamos de pintar, no la voy a reconocer, porque está por debajo del nivel de piso de ruido. Entonces, primer problema, ¿qué es lo que yo tengo que garantizar? Lo que yo tengo que garantizar es que para poder tener señales desde 20 micropascales, 0 decibeles, hasta 120 decibeles, no lo puedo hacer ni en mi casa, ni en la sala de mi casa, nada, no lo puedo hacer ahí, lo tengo que hacer ojalá en un estudio de grabación bien bueno, en el cual yo baje el piso de ruido y efectivamente pueda tener toda mi información. Entonces, el primer problema es, bueno, ¿qué ocurre si yo tengo ruido acá? En el mundo físico, pues tengo que vivir con eso y si yo necesito necesariamente tener todo este rango, pues tengo que tener, llamémoslo así, montajes o elementos especializados para poder garantizar que este ruido se baje. O si no pues decir a un momentico, pues definitivamente como especificación no tiene sentido arrancar desde 20 dB, sino más, perdón, desde 0 decibeles, porque no, es muy difícil tenerlo en el mundo real, sino me voy a arrancar no en 0 decibeles, sino voy a arrancar en 20 decibeles y voy a trabajar de 20 a 120, por ejemplo. Entonces, esa especificación finalmente está dada y se define justamente como el rango dinámico que yo voy a dar. Y rango dinámico, como ustedes ven, es una relación. Yo podría trabajar, supongamos que si son 60 decibeles, yo podía trabajar entre 120 y 60, entre 60, perdón, entre 100 y 40, y así sucesivamente. O sea que finalmente, aún en ese rango dinámico como tal, se define como una relación, o sea, una relación que existe entre esa máxima y mínima amplitud que soy capaz de detectar. Y generalmente está en decibeles. O sea, este de aquí, este intervalo, bueno, llevémoslo aquí abajo, que sí, este sería básicamente nuestro rango dinámico. Listo. Entonces, ¿cómo entiendo el rango dinámico? Pues el rango dinámico lo que voy a entender es que, otra vez repitiéndolo en amplitud, cualquier señal que esté dentro de ese intervalo, debo ser capaz de separarlo. Ah, bueno, listo, ya entendí. Ya entendí, entonces al cliente le decimos, oye, usted tiene que montar un estudio muy bueno porque desde los 20 micropascales no lo puede hacer en su casa, entonces si quiere obtener el rango dinámico a nivel
de la variable física, pues definitivamente necesita un montaje especializado. Listo, ese no es, entre comillas, no es problema nuestro, porque nuestro problema arranca cuando tenemos nuestra señal en términos eléctricos o electrónicos. Y para poderlo hacer, lo primero que nosotros necesitamos es pasar de esa variable física a una variable eléctrica. Ojo que aquí no hay ninguna variable eléctrica. Estos son frecuencia, presión. Ahí no hay variable eléctrica. Que esto, si lo asociamos después a variables eléctricas, tenemos que hacerlo, porque como ingenieros electrónicos nosotros manejamos señales de tipo eléctrico. Entonces, lo primero que necesitamos es pasar del mundo de las ondas acústicas al mundo de las ondas eléctricas. Para eso, pues lo que necesitamos es un transductor, y pues ya que tenemos aquí nuestro documento de sonido, de micrófonos, pues listo, vamos a trabajar aquí con un micrófono de estos. Cojamos este a ver para... Pues listo, aquí fuimos, averiguamos, encontramos que este micrófono no sirve. Ah, bueno, ¿por qué no sirve? Ah, porque un momentico, porque ese micrófono, ese sistema, nos cumple con el rango dinámico. Entonces, listo, fuimos y compramos nuestro micrófono. Y como nosotros somos ingenieros electrónicos, pues necesitamos empezar a construir todo esto que tenemos aquí, en el cual nos están llegando nuestra señal física. Entonces, lo primero es que tenemos que verificar que este sensor al cual le están entrando, o sea, aquí su entrada, ya sabemos en frecuencia, 20 Hz, 20K, y le entra una señal que va a 20 micropascales, 20, bueno, voy a colocar los pascales si no me cabe, 20 micros a 20 pascales. ¿Sí? Ok, listo. Encontramos nuestro sensor que efectivamente me logra obtener y tiene una ganancia, tiene una relación, tiene la que sea. Y aquí yo voy a asumir que su relación de ganancia, o sea, y esto es que por un pascal, mire, esto es medio arbitrario porque lo que me interesa es mostrar, me entrega un voltio. Significa que el transductor, si todo funciona muy bien y este es el que es, me va a entregar una señal entre cuánto y cuánto. Aquí, para colocarlo aquí, significa que aquí me va a entregar 20 voltios. Y aquí, inferior, me va a entregar 20 microvoltios. Mi transductor, entonces, muy bueno, o sea, eso sí pues lo conseguí. Bueno, eso es justamente lo que les preguntaba a ustedes la clase pasada. Los sensores que nosotros tenemos, si cumplen el rango dinámico que nosotros queremos detectar. Entonces aquí pues estamos hablando de un micrófono muy bueno y no estoy ni seguro que exista. No, probablemente sí existe. Probablemente les garantizo que no es nada barato. Entonces, listo, ya tenemos nuestra señal convertida a voltios. Y en lugar de tener pascales aquí, tenemos voltios. Entonces, vuelve a ocurrir exactamente lo mismo. Significa que en cualquier amplificador que nosotros tengamos, entonces nosotros tenemos que empezar a, bueno, listo, ahora, ¿cuáles son los componentes básicos de mi sistema de adquisición? Mi primer componente básico, que pues aquí está, pero puede ser interno al amplificador, muchas veces no, al sensor, perdón. Ay, ¿qué puse? Ok, listo. Lo primero que aparece aquí, generalmente se conoce pues como amplificador
de acondicionamiento. ¿Por qué amplificador de acondicionamiento? Porque es que probablemente el sensor por ejemplo, si ustedes ven este que aquí requiere 200 voltios para funcionar. Si estoy en otro tipo de sensor, hay algunos que necesitan polarización, otros que no necesitan. Lo que sea, ya cada sensor va a ser muy particular. Pero finalmente lo que yo necesito es un amplificador que sea capaz de acoplarse al sensor sin afectar la señal que estamos tomando. Entonces, listo, aquí llegó nuestra señal de salida al amplificador de acondicionamiento. Luego, ¿qué vendría? Ahorita vamos a mirar. Esto pues lo menciono, después no, después lo veremos más en detalle. Vamos a necesitar de un filtro. Y este filtro, vamos a ver que pues, se llama antisolapamiento, que no cabe solapamiento, va a colocar antiajes. Eso lo vamos a entender y lo tenemos que saber eso qué es. Pues aquí intuyo, pues podemos intuir, pero eso hay que formalizarlo muy bien a nivel de matemáticas, qué es lo que hace. Entonces necesitamos un filtro que en últimas tiene que ver también pues, con el ancho de banda que voy a trabajar. Y luego viene otro bloque grande, voy a colocarlo aquí. Bueno, un bloque que es el ADC. Entonces aquí entra el ADC. Es el convertidor análogo digital, el cual a su vez pues, tendrá un poco de especificaciones. Luego que tenemos en nuestro bloque de ADC, tenemos otro bloque que sería, voy a llamarlo, el mundo digital. ¿Qué hay allá? Ese mundo digital puede ser un microcontrolador, puede ser un computador, lo que sea. El caso es que ese mundo digital, por fin, nos entrega lo que necesitamos, el archivo binario, que es lo que está pidiendo el cliente. Aquí vamos a tener, aquí me ocupo, entre el filtro anti-alias, entre el ADC, que a su vez tiene sus componentes. El ADC a su vez se comunica con el mundo digital. Este mundo digital pues tomará estos datos. Ahora miremos qué es lo que nos interesa. Por ejemplo, a la entrada del ADC necesitamos establecer unos rangos de voltaje de entrada, que generalmente, o sea, y eso es un rango de entrada típico, lo voy a colocar. Resulta que los voltajes que manejan no manejan 20 voltios. Pues que sí, pero digamos directamente en el ADC, generalmente manejan voltajes más bajos. Del orden de directo al ADC, porque es que es entre 0 y 5 voltios de no, voltios, de 0 voltios. ¿Qué significa? Pues todo esto acá debes decir, si a este le entra esta señal, aquí entra entre 5 voltios, o sea, este amplificador de acondicionamiento, si la ganancia es 1 a 1, significa que no amplifica, sino atenúa. Significa que no entran 20 voltios, sino aquí va a ser 5, y aquí van a ser 5 microvoltios. Eso es lo que entra a la ADC. A la ADC debería entrar una señal, voy a colocarla por aquí, por aquí. Obviamente en los rangos de frecuencia y todo, pues que necesitamos, pero aquí la señal que va a entrar realmente, en cualquier caso, es entre 0, entre 5 microvoltios, 5 voltios. Ok.
Esa es la señal que entra aquí con tal ancho de banda. Entra al mundo digital. Entonces, listo, al mundo digital entra una señal que está codificada, o sea, que ya en esta parte entran palabras binarias, porque es un mundo binario, de n bits. Y entra, entonces entran las palabras de n bits a una frecuencia, porque ya no estamos en el mundo continuo, ni en tiempo ni en amplitud, a cierta frecuencia F sub S. Eso es lo que entra al mundo digital. Entonces entran, qué sé yo, a 10.000 muestras por segundo en codificado en 20 bits. Entonces, finalmente, ¿qué es lo que nosotros tenemos que definir en un sistema de acondicionamiento? Pues que todos los pasos que yo tenga que dar me aseguren que cumplo con el rango dinámico y con el ancho de banda solicitado en la frecuencia original. Si yo le entrego un archivo aquí a nuestro cliente músico, tengo que estar en la capacidad de demostrarle que lo que yo hice efectivamente cumple con las especificaciones que él me solicitó. Desde la perspectiva eléctrica, pues aquí ya empezamos a intuir los problemas. Si estos son 20 microvoltios en el amplificador de acondicionamiento, significa que el nivel de piso de ruido eléctrico no puede superar los 20 microvoltios. Y si es en este caso, en el ADC, significa que el nivel de piso de ruido no debe ser mayor a los 5 microvoltios. Y si ustedes han trabajado con equipos y con circuitos amplificadores, muy probablemente estoy manejando ruidos del orden de los 5 milivoltios. Significa que estoy 60 dB. Si yo tengo ruido, 60 milivoltios, el rango dinámico que puedo obtener se me redujo a la mitad en decibeles. Necesitaba 120 y solo pude obtener 60. Pues estoy estafando al cliente. Entonces yo tengo que entender cuáles son los factores que están asociados al rango dinámico o asociados a la limitación del rango dinámico en mis circuitos electrónicos, porque todos estos son circuitos. Entonces es claro que ese rango dinámico se ve afectado pues, por la relación señal-ruido, porque ese es más o menos obvio. Ya lo hemos visto tanto a nivel físico. ¿Qué ocurre si tengo piso de ruido? Entonces nuestra relación señal a ruido limita el rango dinámico. Eso es lo que hemos dicho. Si tengo ruido acústico, no hay nada que hacer, perdí todo. Si tengo ruido eléctrico, no hay nada que hacer, pierdo todo lo que hay de ahí hacia abajo. Nosotros tenemos otros problemas también, diferentes solamente a la relación señal a ruido. El otro problema que tenemos es la distorsión. Entonces voy a traer por aquí una grafiquita que tengo. Una grafiquita, ¿dónde está? ¿Dónde la tengo? Aquí. Listo. ¿Listo? O sea, esta es una gráfica que ilustra el problema de la distorsión. Vamos a ponerlo por acá para entender el problema desde la perspectiva nuestra de ingenieros electrónicos. Voy a tratar de colocarle ahí. Listo. Entonces, ahí tengo
Esas son las características, por ejemplo, de cualquier amplificador. O sea, aquí estamos hablando de que esto puede ocurrir con el amplificador de acondicionamiento, con el filtro anti-alias. Vamos a asumir por ahora que nuestro ADC es perfecto. Nuestro ADC es perfecto, eso no tiene ningún problema. O sea, el ADC es totalmente ideal por ahora. Entonces, ¿cuál es mi problema? Mi problema es que si yo quiero garantizar que el rango dinámico lo cumplo, si tengo una señal en presencia de B1, aquí aparece, listo, este B1, bueno, correspondería a mis 120 decibeles, ¿cierto? Mis 120 decibeles son la amplitud de mi señal de entrada. Siguiendo la analogía de esta gráfica, ¿sí? Voy a asumir acá que este nivel, el nivel de aquí que aparece como ese nivel de piso de ruido, efectivamente está es del orden de los micropascales. Entonces aquí tendríamos mis 0 decibeles, voy a colocarlo en voltios mejor. Entonces coloquémoslo 5 microvoltios. ¿Sí? Mis 5 microvoltios de ruido, estos 20 decibeles equivalen a 5 voltios. Listo. Eso es nuestro problema desde la perspectiva de los amplificadores. ¿Qué ocurre? Listo, entró B1, pero resulta que nuestro sistema tiene adición, entonces la señal que veamos entrando a la ADC, o que vemos entrando a la ADC, cuando lo analizamos, resulta que no es solo B1, sino aparece B2, B3, B4, B5, B6, hasta B9. Entonces la pregunta es, ¿qué pasó con nuestra señal? ¿Qué pasó con nuestra señal chiquita? Entonces, esta F1 que tenemos aquí, voy a ponerla por aquí. Resulta que aquí está mi F1. La pregunta será, ¿qué ocurre con esto? ¿Será que sí soy capaz de distinguir esta señal en presencia de esta cuando tengamos distorsión? Y la respuesta es no. Y no la podemos distinguir por una razón. Aquí es clarito que yo estoy entrando 1 kHz. Entonces yo ya sé que esta aparece en 2, esta aparece en 3 y así sucesivamente. Esta que está entre 5 y 6 kHz, pues no es armónico de esta. Entonces, no, mire, analizándola y mirándola y revisándola y sabiendo que estoy entrando a 1 kHz, encuentro que hay otra señal entre 5 y 6 kHz. Pero en el mundo real, yo no voy a recibir 1 kHz, yo voy a recibir cualquier señal dentro de este intervalo. Entonces, si veo un piquito por aquí, no soy capaz de determinar si ese piquito es debido a la distorsión de alguna señal que está entrando o es la señal original. Entonces, claramente yo tengo un problema, y es que si la distorsión que estoy generando mete ruido, porque finalmente esto es ruido, un ruido metido a nivel de distorsión, pues voy a perder rango dinámico. Entonces, ese rango dinámico depende de la relación señal a ruido y depende de la distorsión armónica. Entonces, ¿cómo depende de estos dos parámetros? Pues obviamente ya eso está de una u otra forma definido matemáticamente. Matemáticamente yo tengo, ¿está definida la relación a ruido? Sí. Matemáticamente está definida la distorsión, sí. Entonces, yo tengo que saber, y eso pues es otra parte que hay que tener muy claro, es, listo, ¿qué parámetros finalmente evalúan el rango dinámico? Entonces, hay un parámetro, que voy a colocarlo por aquí, que me evalúa qué tan bueno es el rango dinámico de un sistema. Un sistema puede ser lo que sea. En el caso nuestro, pues estamos hablando de sistemas eléctricos, mecánicos, ópticos, o sea, porque eso no solamente se aplica a electrónica, pero en nuestro caso particular, pues lo hablamos en términos de nuestras señales, estamos hablando de señal.
Ustedes van a averiguar qué es el SINAT, van a ver cuál es la definición matemática del SINAT, y el SINAT me va a definir finalmente qué tan bueno es mi mundo analógico respecto al rango dinámico. Listo. Pero resulta que eso es en el mundo analógico. Significa que en el ADC, todo esto es en el mundo analógico. En el mundo digital, ¿qué es lo que yo necesito determinar? ¿Cuánto, por ejemplo, pregunta, cuántos bits voy a usar? No es lo mismo usar 8, 10, 20, 30 bits del ADC. No es lo mismo usar una frecuencia de muestreo de 20K, 100K, 200K, porque todo esto está interrelacionado. O sea, no es que si yo escojo una, todo se vuelve independiente, no. El diseño, finalmente, es que yo tengo que cumplir con un rango dinámico y con un ancho de banda, que para eso tengo que definir, ¿qué más tengo que definir? Número de bits, frecuencia de muestreo, filtro anti-alias, relación señal a ruido, etc. Entonces, ya en el mundo digital, o sea, en el sistema completo, no se habla de, bueno, aquí SINAT estamos hablando de la señal de entrada del ADC. Ahora cojo mi archivo binario y voy a probarlo, pues obviamente esto me va a afectar. Y hay un parámetro que mide ya directamente esa característica de, llamémoslo así, de calidad, que se llama LNO. Los dos están relacionados claramente. Entonces, digamos, ustedes van a tener que mirar, revisar sus libros, sus notas de aplicación, etcétera, porque es que estos dos parámetros, el SINAT y el ENOV, de una u otra forma me están diciendo qué tan bueno es mi sistema. Entonces, en la parte del diseño nuestro como ingenieros electrónicos, arrancamos desde aquí. O sea, arrancamos desde que recibimos y diseñamos nuestro amplificador de acondicionamiento, porque el sensor no lo fabricamos nosotros, pero lo que sí yo tengo que garantizar es que ese sensor cumpla las especificaciones que necesito. Entonces ya después vamos a ver, o sea, espero que con esto hubiésemos entendido la problemática del sistema de adquisición y los factores que van a estar involucrados cuando estoy diseñando. Todavía no he empezado a diseñar. Hasta ahora estoy entendiendo, bueno, que tengo que tener ojo con el ruido. Y cuando hablamos de ruido eléctrico, pues el ruido eléctrico es interno, es externo, es el cable, es todo es la distorsión. Y todo eso finalmente me va a afectar esto. Y finalmente, para saber si yo cumplo o no cumplo, tenemos que ver cómo se mide estos dos parámetros. Cómo se mide el SINAT y cómo se mide el ENOV. Entonces, digámoslo así, esperemos que en este instante tenga claro, ¿sí?, cuáles son las características que debo evaluar en mi sistema o debo especificar en mi sistema para empezar ahora sí a diseñar el sistema de adquisición.